Estamos otra vez aquí de regreso en tu programa Ni Tan Temprano, por supuesto, la mañana sin apuro y la conversación justa para iniciar el día. Aquí estamos con el doctor Farah, nuestro invitado de casi todos los martes. Estábamos hoy día conversando de una enfermedad extraña, de un nombre muy extraño. Aquí le damos el pase al tiro al doctor para que conversemos. Vamos directamente al meollo del asunto. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, pues, aquí, recuperado. De vuelta. De vuelta al trabajo. Me alegro mucho que estés recuperado ya de tu problema de salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo quise hablar hoy día de esta enfermedad del escorbuto, que es una enfermedad que era muy frecuente antes y que hoy día está casi inexistente, que es una enfermedad producto de deficiencia de vitamina C. Mire. Y que produce trastornos muy graves, incluso causar la muerte. O sea, puede ser mortal, ¿ya? Y se veía en los marinos, los marineros que hacían viajes largos de varias semanas o hasta meses en alta mar, y entonces no consumían alimentos frescos, claro. No consumían alimentos frescos de ningún tipo. Ya. Consumían, qué sé yo, carne salada, charqui, qué sé yo, y algunos otros alimentos que preparaban en el momento a partir de arroz, claro, alimentos no perecibles. Claro, los no perecibles que podían prepararse en cualquier circunstancia, pero alimentos frescos no consumían regularmente. Ya. Entonces... ahí estaba la presencia de la vitamina C. Claro, en los alimentos frescos, ya, en general, ¿ya? Y entonces se enfermaban mucho y tenían que bajarlo en algún puerto en el camino, o algunos se morían producto de la enfermedad, ¿ya? Entonces las tripulaciones se diezmaban. En viajes largos, claro, llegaba una proporción pequeña de los marineros que zarpaban, llegaban al otro lado. Entonces era un problema esto, ¿ya? Se sabía de antes, ¿ya? Esto estamos hablando lo que ocurrió, el evento que voy a relatar en esta oportunidad ocurrió en 1747, o sea, a mediados del siglo XVIII. Ya. Y ya en el siglo XVI se conocía la relación del escorbuto con la vitamina C, o con los cítricos por lo menos. Ya un médico español había planteado la relación entre los cítricos y el escorbuto. Entonces, algo se sabía. Después de relacionar lo que pasaba en los barcos. No tengo el detalle, pero que existía la noción, no difundida ampliamente, obviamente, de que los cítricos algo tenían que ver con evitar el escorbuto. Y la gracia que tuvo este hombre del que vamos a hablar ahora, James Lind, que era un médico que se alistó en la Marina Real Británica, y viendo el problema que se producía con esta enfermedad, hizo un experimento. Y esa fue la genialidad de este hombre, que a raíz de estos enfermos que se habían presentado ya en el viaje, había 12 personas enfermas de escorbuto, y tomó estos 12, los dividió en grupos de A2, y, o sea, 6 grupos con 6 tratamientos distintos. ¿Ya? A 2 les dio vinagre, a otros 2 les dio nuez moscada, a otros les dio agua de mar, en fin, les dio distintos tratamientos, ¿ya? Esto de darle agua de mar era para no darle nada, más o menos. Claro. Y a 2 les dio que tomaran 2 limones, 2 naranjas y 1 limón al día.
Bueno, lo único que se mejoraron, obviamente, fueron los que recibieron los cítricos, ¿ya? Porque ya se sabía algo, entonces él... Pero la gracia que tuvo, el ingenio que tuvo este James Lind de hacer este experimento, de probar distintos tratamientos y observar qué pasaba, fue genial, porque probó, sin lugar a dudas, que la relación entre cítricos, consumo de cítricos y control de una enfermedad, no solo evitarla que apareciera, sino que estaban enfermos estos pacientes, eran personas que estaban sufriendo la enfermedad y se mejoraron consumiendo estos alimentos, estos cítricos, estos frutos. Entonces, esa fue la genialidad. La enfermedad es bien fregada porque la vitamina C interviene en la formación de colágeno. ¿Ya? Entonces, todos los tejidos que tienen colágeno, o sea, todos los tejidos, se afectan con la deficiencia de vitamina C. Entonces, una herida que está cicatrizando pierde parte de su cicatrización y vuelve a quedar abierta. El síntoma más visible son lesiones en la boca y en las encías que sangran porque van perdiendo el colágeno y por lo tanto pierden la estructura y entonces se deterioran. Es como que se empiezan a deshacer los tejidos, ¿ya? Muchas lesiones en la piel, hay pequeñas hemorragias en las piernas. Es una cosa jodida, complicada. Oiga, ¿y cómo se le ocurrió a este médico tratante el tratamiento con los cítricos? Se le ocurrió porque ya había sido mencionado, como te decía, había un médico español que era monje y que había escrito en 1580, fines del siglo XVI, había escrito algunas cosas respecto de enfermedades y tratamientos y había mencionado por ahí en alguna parte a la pasada en la relación entre los cítricos y el escorbuto. ¿Ya? Lo había mencionado y había una cierta creencia de que los cítricos algo tenían que ver con el escorbuto ya en la época, como digo, casi 200 años antes, o sea, claro, de 1747 cuando hizo este experimento. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué traerlo a colación aquí en el programa de ustedes hoy día? La gracia de este experimento es que fue la primera vez que se probó una terapia de manera controlada. Un ensayo clínico controlado se llama, porque no solo se aplica un tipo de tratamiento a los pacientes, que eso se hacía mucho, ¿ya? Que se llama una prueba terapéutica, entonces probaban alguna cosa con los pacientes cuando no se sabía mucho de cuáles eran las causas de la enfermedad, entonces probaban cosas. Pero aquí él probó distintas cosas de manera controlada, o sea, con grupos de control. ¿Ya? Estos que tomaron agua de mar, podríamos decir, fueron los que no recibieron ningún tratamiento. Claro. ¿Ya? Les dio agua de mar para decir que estaban tomando algo, para decirle que estaban dándole algún remedio. ¿Ya? Y entonces pudo demostrar que los que tomaron, los que consumieron cítricos, los que consumieron naranja y limones, fueron los únicos que se mejoraron. Por supuesto, después de unos días que ya han empezado a mejorarse harto los de estos dos marineros que han consumido los cítricos, por supuesto le dieron a todos los demás los cítricos y se mejoraron. Los que consumieron agua mal murieron de deshidratación. No, ninguno murió. Pero, o sea, esa fue la gracia de él, ¿ya? Diseñar, o sea, pensemos en una época en que estas cosas eran todo ensayo-error nomás, Claro. La medicina era bien precaria,
Entonces, habían algunas cosas para los dolores y no mucho más, o sea, eran cosas muy básicas. Sí. Entonces, tener la idea de construir este experimento de esa manera, y además iban en viaje, iban en el barco, todo esto, ¿eh? Porque estaban ahí los enfermos, y los enfermos eran reales, o sea, no era que le habían producido artificialmente, o sea, claro, eran enfermos que se habían enfermado en el curso de la travesía, ¿ya? Y este médico, que era médico de la Marina Británica y por lo tanto iba en el barco también, lo hizo con ellos que iban durante la navegación, hizo este experimento, ¿ya? De hecho, en algún momento se les acabó la provisión de cítricos, pero bueno, ya habían consumido los que estaban enfermos, así que no había problema. Pero ocurrieron cosas, vicisitudes durante la travesía en que hicieron este experimento. Bueno, esta manera, ¿ya?, de probar un tratamiento es hoy día el gold standard. O sea, es el estándar de cómo se debe hacer cuando tú tienes una idea de que hay alguna terapia que podría servir, ¿ya? La forma de probarlo de manera científica y con una metodología adecuada es hacer un ensayo clínico controlado, como hizo James Lind en 1747, ¿ya? Hace ¿cuánto? ¿Cuántos años son esos? Son como casi 300 años. Casi 300 años. Hace casi 300 años atrás. Entonces, eso es lo notable de esta historia. ¿Ya? Claro, pero igual es poco ético las cosas que le dieron a los demás. Es poco ético, claro. Uno podría discutir el aspecto ético. Sin embargo, cuando no existe una terapia conocida y probada, no se puede decir que yo le estoy quitando algo a los pacientes, porque nadie estaba recibiendo nada en esa época, de hecho, ¿ya? Nadie recibía nada en particular. Los pacientes se bajaban de los barcos, los bajaban en los puertos donde recalaban para que se mejoraran. Nadie sabía muy bien por qué. O sea, digo, existía una cierta noción, pero es como que la gente supiera hoy día que, voy a decir una brutalidad, y a lo mejor la Jimena Lobo se enoja conmigo, qué sé yo, la agüita de menta sirve para la guata, ¿ya? Claro. Entonces hay una cierta... Estoy dando un ejemplo nomás. Hay una cierta idea de que esta cosa sirve, que si el pelo de choclo sirve, no sé para qué, ¿ya? Para algo. Ya, claro. Pero no es que todo el mundo toma agua de pelo de choclo todos los días cuando está enfermo de algo, le duele la guata o no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, no darle pelo de choclo a esta persona no es una cosa antiética, porque claro, nadie tiene probado que el pelo de choclo sirve para eso, ¿ya? Entonces, esto era algo así, ¿ya? Rayaba en lo no ético, pero no es... No, ni siquiera, porque no había ningún tratamiento establecido para estas enfermedades. Como te digo, los pacientes los bajaban, porque estaban muy enfermos nomás. Que era asociado con el viaje, ¿no? Inicialmente con el mareo. Puede ser, pero de hecho esto se demoró después de 1747. Recién fue estándar para todos los barcos de la Marina Real Británica llevar jugo de limón. Eso era lo que llevaban inicialmente, porque era más fácil de transportar seguramente, entonces exprimían los limones. Ni hablar de vitamina C en pastillas. No, pues todavía eso se sintetizó recién a principios del siglo XX, con 1920, 1919 por ahí. Entonces los barcos recién empezaron a llevar jugo de limón en 1795. Ya. Por un decreto, digamos, la Marina Real Británica decretó que todos los barcos de la Marina Real Británica iban a llevar jugo de limón de ahí para adelante. O sea, pasaron casi 50 años. Claro. Casi 50 años después que este hombre había probado efectivamente, ya con un método que hasta el día de hoy se usa para probar la efectividad de un tratamiento. Había probado, y todavía pasaron 50 años antes que se aplicara de forma sistemática.
Bueno, una de las razones por qué se demoró es que había otro señor, James Cook, que era un marino de la Marina Real Británica también, que tenía mucho prestigio. Y podríamos decir a la usanza de hoy día, digamos, como que tenía buena prensa este hombre. Ya. Y él creía que el escorbuto, para que veas que no era tan generalizado la información de cómo se trataba el escorbuto, él creía que el escorbuto se trataba con malta y algo más, que no me acuerdo. Entonces... Ahí está su anteojo, doctor. No, si alcanzo a leer. Tengo por aquí... Acá está. Se trataba con chucrut y malta. Ya. Esa era su teoría, ¿ya? Y esa era su teoría y él creía eso, entonces le hizo la pelea a James Lind y parece que él tenía algún negocio con la malta o no sé qué, o con el chucrut. La cosa es que la Marina Real Británica le hizo caso a James Cook, a este capitán de la Marina Real Británica con muy buena prensa, ¿ya? Y además con mucho respaldo del almirantazgo, o sea, de los altos, claro, de los altos jefes de la Marina Real. Este hombre tenía mucho prestigio también entre ellos, entonces le hicieron más caso a este que al otro, ¿ya? Y se demoraron 50 años o casi 50 años en adoptar el estándar que, bueno, hoy día el consumo de vitamina C o de cítrico o de frutos frescos, por último, porque todas las frutas prácticamente tienen alguna cantidad de vitamina C y muchas también verduras frescas también tienen vitamina C. Entonces bastaba con que le hicieran caso y no, claro. Pero se demoraron, o sea, 50 años es harto, ¿no es cierto? Sí. Para que se sigan muriendo gente que podrían haberse evitado. Bueno, y así que 50 años se demoraron en llevar jugo de limón. Pero no servía siempre la cosa, no funcionaba bien. ¿Por qué? Al principio llevaban jugo de limón y a alguien se le ocurrió para que durara más. ¿Qué podían hacer? Lo hervían. Y el calor destruye la vitamina C. Entonces cocinaban la vitamina C y la destruían. Entonces tampoco se mejoraban bien con el jugo de limón, que en algunos casos a algunos se les ocurría para que durara más, llevarlo cocinado. Oye, ¿cuánto tiempo se demoraba más o menos, doctor, el escorbuto en hacer efecto o en causar la muerte? Porque días. O sea, uno si no consume vitamina C, claro, sí, por eso se morían muchos de los marinos. O sea, no he encontrado referencias muy precisas de cuánto dura la enfermedad así en su evolución espontánea, natural. Pero los enfermos aparecían enfermos a las 2-3 semanas de no consumir alimento fresco. O sea, ya 3 semanas en alta mar seguro que aparecía algún enfermo de escorbuto, y si el viaje duraba un par de meses podían haber varios de esos que se morían, porque como el problema es de la formación de tejido conectivo, ¿ya? De colágeno. Y eso está presente en todos los órganos, entonces se producían fallas en distintos órganos. Ya. Fallas múltiples. Y la muerte en muchos casos venía por problemas respiratorios, ¿ya? Alguna cosa fallaba en el sistema respiratorio a nivel de los alvéolos, que son membranas muy, muy, muy delgaditas, ¿ya? Que pequeñas fallas pueden destruir completamente y anular el intercambio gaseoso, ¿ya? O pasar sangre directamente al pulmón, qué sé yo, porque se rompe, o sea, el intercambio gaseoso en el pulmón son 2 membranas muy, muy finitas, una la del alvéolo y la otra la de los capilares que llegan al pulmón, y ahí se produce, en esa finísima capa, se produce el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa para adentro y el anhídrido carbónico sale hacia el pulmón y se elimina. Entonces, por diferencia de presión nomás. Entonces,
En esos lugares probablemente se producía un daño irreparable que producía la muerte. Claro. Así que eso es, pues. Así que la gracia de esto es que ahora cualquier persona que quiere probar una terapia usa el mismo método que usó James Lynn hace... O sea, él fue el casi creador casi. de... Él se le ocurrió, él tuvo el ingenio suficiente para comparar y medir, ¿ya? Eso es lo que hizo, ¿ya? Se le ocurrió, usó distintos elementos para tratar esta enfermedad y vio qué es lo que pasaba, iba midiendo qué es lo que pasaba, cómo se mejoraban o no se mejoraban. El agua de mar vendría siendo el placebo. El placebo, claro, como el placebo, exactamente, claro. ¿Ya? Para que sintieran que estaban tomando algo, claro, para mejorarse, porque estaban enfermos y ahí estaba el doctor, el médico le estaba dando algo, entonces, claro, para que no sintieran que no le están dando nada. Claro. Un poco engañarlo, ¿eh? Ahora, hoy día eso se hace, ¿ya? Uno compara, tú usaste la palabra placebo, uno usa, incluso se fabrican los placebos, sí, ¿ya? Cápsulas de la misma forma, del mismo color, ¿ya? Que las cápsulas, pongamos, del medicamento que se va a probar, y se fabrican en laboratorios especializados, ¿no es cierto?, que se cuidan de que en unas tienen placebo y en otras ahí, que se lo envasan, y entonces quedan codificados, que son indistinguibles. Entonces a los médicos que tratan a los pacientes en un experimento real hoy día, en un ensayo clínico, los médicos no saben si le están dando el placebo o la droga que están probando, porque lo que les dan es de la misma forma, todo igual, idéntico, pero está codificado. O sea, la caja 45 tiene el placebo y la caja 46 tiene el medicamento. Pero eso no lo saben los médicos que están tratando a los pacientes. No lo saben. O sea, eso queda codificado en manos del jefe del estudio, del que está dirigiendo el estudio. A veces incluso en manos de terceros, de este laboratorio que es el que fabrica las cápsulas, digamos, con los medicamentos y con el placebo. Ellos nomás saben cuál es el código, ni siquiera el que está dirigiendo el estudio, porque la idea es que las personas que van a medir los resultados estén ciegas a la condición de si es placebo o no, placebo o es la droga activa, ¿ya? Eso ahora, esto es más elaborado que lo que hizo James Lynn, pero eso es lo que se hace, ¿ya? De tal manera que las personas que están tratando a los pacientes y los que están midiendo los resultados no sepan qué está ocurriendo, si la persona está recibiendo o no el medicamento activo o el placebo. Porque si saben que está recibiendo el placebo, lo más probable es que van a estar más tentados a decir que no hay ningún efecto, ya si son cosas que no son una medición objetiva. Incluso mediciones objetivas pueden alterarse por el sesgo del observador, ¿ya? Claro. Hay múltiples ejemplos de eso, digamos, desde cómo se comportan los ratones en un laberinto, ¿ya? Y las descripciones que hacen los investigadores, los observadores, los investigadores rusos describen de una manera lo que hacen los ratones en un laberinto, los británicos describen de otra manera, los italianos lo describen de otra manera. O sea, se influencia por la cultura del observador. Claro. Así que, aunque tú digas, bueno, los ratones se mueven, y tú describes cómo se mueven, y en algunos casos uno describe que son más sistemáticos los ratones, en otros son más azarosos, son más desordenados, ¿ya? Y eso es solo por el sesgo del observador. Entonces es importante evitar ese sesgo del observador, que el observador no tenga idea de qué es lo que está tomando el paciente. Para eso es hoy día la observación ciega, ¿ya? Entonces se dice que es doble ciego si el paciente no sabe y el médico tratante tampoco sabe. Eso es doble ciego. Ni el paciente ni el médico tratante saben si el paciente está tomando, yo estoy tomando el placebo o la droga activa, ¿ya? Y al momento de la medición... Ese es el óptimo. El óptimo es que haya doble ciego, que ninguno de los dos sepa
Entonces, si el médico tratante va a participar en medir los resultados, hacer observaciones de cómo está avanzando el tratamiento, es bueno que él no sepa. Ya, perfecto. Y al momento de la medición, alguien tiene que saber cuál es placebo o cuál no. Por supuesto. Al final del estudio se establecen, a veces se establece una medición intermedia, ¿ya? Para saber si está funcionando la droga, porque si las consecuencias son de no darle algún tratamiento a estas personas, y las consecuencias pueden ser muy importantes, o la mejoría que se está logrando puede hacer cambiar mucho el pronóstico del paciente. Entonces ya está planificado para 1 año el estudio, ¿ya? Y a los 6 meses se decide, vamos a mirar a los 6 meses qué está pasando, ¿ya? Si las diferencias entre el grupo control y el grupo en tratamiento son muy grandes, y eso se define al inicio del diseño del estudio, dicen ya, si vamos a hacer una medición intermedia, y si las diferencias entre los dos grupos son más de 20%, más de 30% en alguna medición de algún parámetro, vamos a parar el estudio ahí y vamos a terminar el estudio y vamos a darle al grupo placebo, le vamos a dar la droga activa para no generar un problema ético, que era tu claro. tema en algún momento, sí. O sea, no darle nada a una persona y pudiendo darle, claro, pero siempre que sepamos que efectivamente el tratamiento está probado como efectivo, ¿ya? Entonces, claro, para tener la prueba de efectividad, hoy día hay muchos tratamientos que se usan y que no tuvieron nunca prueba de efectividad, pero ya son tan estándar que nadie se le ocurre cómo le voy a quitar este tratamiento a alguien que ya está como establecido, a pesar de que nunca se probó su efectividad de esta manera. Depende también de la gravedad del paciente. Por supuesto. Entonces, en fin, esa es la forma de probar un tratamiento hoy día, ¿ya? Esto que hizo James Lind con los marineros en alta mar en el año 1745. Eso podría decir que fue el legado de todo esto, aparte de descubrir lo de tal cual. Tal cual. Bueno, es que eso es como el aspecto puntual, pero el método que usó este hombre es lo que marcó la diferencia. El método que él usó marcó la diferencia porque eso fue la prueba definitiva, ¿ya? La prueba definitiva. Nadie puede discutir. Él lo publicó esto en un libro que se difundió bastante, ¿ya? Pero a pesar de eso, la Marina Real Británica le creyó más a James Cook. Oiga, y siguieron tratándolo con malta y chucrut. Y esta enfermedad ya no le puede dar a nadie, o sea, a no ser que estés en una isla desierta. En algunas circunstancias, en países muy pobres que están con... de nutrición, quizás. Claro, con severos problemas de alimentación y que están alimentándose solo con alimentos perecibles, por ejemplo. Claro, puede pasar que aparezcan casos en algunos países, en algunos sectores de la India, creo que todavía hay escorbuto, pero muy pocos casos, son casos muy aislados, muy pocos, en circunstancias muy extremas además. O sea, son personas que viven varias semanas o meses sin consumo de fruta y verdura fresca. Es muy raro eso. O sea, hasta los lugares más pobres, claro, la gente tiene su terrenito para cultivar algo, algunas cosas consumen, entonces, aunque no consuman ni limones ni naranjas, pero consumen verduras y frutas de algún tipo fresco. Escorbuto, sí. Una enfermedad rara pero que nos sirve para mostrar el ingenio de un sujeto, de un médico, que se le ocurrió probar esta cosa de esta manera y hoy día es el estándar mundial, ¿ya? Si tú presentas un trabajo, entonces. Un adelantado. Sí, claro. Si tú presentas un trabajo para que te publiquen en una revista y te miran en la metodología, y si no es un ensayo clínico controlado, tiene poca posibilidad de ser publicado. Ya, claro. Si no es ensayo clínico controlado. Ahora, depende de qué es lo que estás investigando, ¿no? Si estás investigando un nuevo método diagnóstico, claro, no necesariamente es el ensayo clínico controlado el estándar. ¿Y estos ensayos clínicos controlados es para probar medicamentos? Para probar terapias de algún tipo. Ya. O sea, podemos probar una terapia física, por ejemplo, o sea,
una terapia kinesiológica especial, algún método, algún kinesiólogo para, no sé, tratar más rápido a los deportistas de alto rendimiento, qué sé yo. Claro. O sea, no necesariamente medicamentos. La mayor parte son medicamentos. La mayor parte de los ensayos clínicos controlados son pruebas de medicamentos Claro, nuevos. puede ser también un ensayo de fuerza, que hay uno los manda a jugar fútbol, otro a hacer ballet. Claro. Bueno, y la otra posibilidad es medicamentos ya conocidos, pero que combinados producen efectos mayores o mejores. Por ejemplo, la tuberculosis en su momento se trataba con una droga, con un antibiótico, ¿ya? Se trataba con streptomicina, ¿ya? Estamos hablando de los años 50, 60, ¿ya? Y ¿cuál es el problema de la tuberculosis? La tuberculosis, mejor podemos hacer un programa de la tuberculosis. La tuberculosis, el bacilo tuberculoso se reproduce. ¿Cuál es la idea de uno de las bacterias, los bacilos, qué sé yo? ¿Cuál es la velocidad de reproducción? Me imagino que es gigantesca, muy rápida. ¿Ah? Entonces, el bacilo tuberculoso, a diferencia de todas esas otras, se reproduce súper lento, muy lento. ¿Y cuál es el efecto principal de los antibióticos? Bloquean en el momento la multiplicación de las bacterias. Las bacterias, los bacilos, se reproducen porque se dividen. Mitosis. Claro, se dividen y forman dos. De uno forman dos. ¿Ya? Entonces, y de dos forman cuatro, y así, ¿ya? Claro. Y se van duplicando, y eso aumenta. Si es muy rápido, aumenta de una manera pero estratosférica la cantidad de bacterias presentes, ¿ya? El bacilo de Koch es muy lento para reproducirse. Como los antibióticos afectan ese momento de la duplicación celular, si las bacterias se duplican muy rápido, todas las bacterias en algún momento van a estar, en un par de minutos van a estar multiplicándose y se fueron, porque las mataron en el momento que se estaban dividiendo. ¿Ya? Entonces, en pocos días, tú tienes un tratamiento antibiótico y ya mató todas las bacterias que estaban presentes. ¿Ya? El problema es que lleguen al lugar donde están las bacterias y que les cuesta llegar, que sé yo, si hay un absceso, qué sé yo, en lugares que son más difíciles de llegar, o el hueso tiene menos circulación, qué sé yo. Pero en general, el antibiótico llega y destruye rápidamente porque se están multiplicando muy rápido. Claro. Si el bacilo de Koch, como se multiplica muy lento, demoran los antibióticos en actuar sobre ellos. Demoran mucho. Por eso los tratamientos de la tuberculosis son muy largos, meses en tratamiento. ¿Ah? Entonces, porque se multiplica muy lento. Y si se hace resistente, después de mucho rato de estar con un antibiótico, se produce selección se incentiva la selección de cepas resistentes. Entonces, la gracia para tratar la tuberculosis entonces es tirarle 3 antibióticos de un paraguaso. De diferente calidad, de diferentes tipos que actúan de diferente manera. Claro. Entonces, de esa manera nos aseguramos, y por largo tiempo, parte con un tratamiento de un mes, 2 meses, ¿ya? Diario, todos los días, y después se espacia el tratamiento hasta completar 6 meses. Y la gracia que se le ocurrió a un médico chileno, que fue profesor mío, el doctor Arturo Rodríguez, de combinar tratamientos, hacer tratamientos biasociados. En ese momento eran 2. Y después se usó la terapia triasociada. Y en terapias de segunda línea pueden haber 4 antibióticos simultáneos. Entonces también la prueba puede ser de antibióticos conocidos, pero que combinados producen un efecto mayor o mejor sobre una enfermedad como la tuberculosis. Claro. Interesante, ¿eh? Sí. Así que también pueden ser no medicamentos nuevos, estos que producen los laboratorios y que tienen la patente por 10 años y entonces se hacen millonarios, ¿ya? Y después los liberan porque ya tienen que estar disponibles para todo el mundo, no para los que lo pueden pagar nomás. Y así que no necesariamente son ensayos clínicos de medicamentos nuevos. Pueden ser ensayos clínicos de otras formas de terapias, o pueden ser ensayos clínicos de
terapias combinadas de medicamentos ya conocidos. ¿A todos los medicamentos se le hace esto? Hoy día sí, sí, investigación? para probar la efectividad de un medicamento nuevo que sale recién al mercado. Es muy raro que se acepte su inscripción en algún sistema de registro como los que hay en Chile, en el Instituto de Salud Pública, o los que hay en Estados Unidos. Demasiado hoy día vapuleada FDA, la Food and Drug Administration, que es la agencia federal que registra los productos de medicamentos y de alimentos. Oye, doctor, una pregunta fuera del tema, pero que tiene que ver con la medicina y los medicamentos y todo. ¿Por qué hay medicamentos que son tan caros? Por eso, porque tienen propiedad, tienen patentes que están en poder de un determinado laboratorio, que son el dueño del medicamento, y ellos pueden ponerle el precio que quieran durante el tiempo que tienen la patente en forma exclusiva. Ya, y luego se pasan a los... Y hoy día es casi, yo diría, no conozco la legislación en todos lados, pero en la mayor parte de los países se acepta que la patente exclusiva esté durante 10 años, ¿ya? Y de esa manera, entonces, a los 10 años se libera la patente y ya otro laboratorio puede fabricar el mismo medicamento y al hacerlo más accesible, haber varios, 5 o 6 laboratorios que fabrican el mismo medicamento, se puede abaratar los costos. ¿Y el derecho de autor de la creación de ese medicamento? ¿El derecho de autor? Sí. O sea, durante 10 años... Bueno, cobraron sí, bastante, sí. Y siguen cobrando, porque la droga original, por lo menos en Chile, puede costar 5, 6, 10 veces más que una droga genérica de otro laboratorio. Y mucho más. Sí, o sea, eso es, o sea, y lo siguen cobrando. Entonces los que son originales y el medicamento original y los médicos que les gusta o están convencidos o qué sé yo qué, ya, de que ese medicamento es mejor, siguen recetando eso, ya, y no el equivalente, el bioequivalente más barato de otro laboratorio o uno genérico de frentón, que no tiene marca, ya, sino que tiene el nombre de la droga base, de la droga con que se fabrica el medicamento. Entonces, por ejemplo, la furosemida, que es un medicamento que es un diurético, ¿ya? La droga original era el Laxur, creo que era de Roche, me parece. Ya. Y entonces todavía existe la droga original, pero hay muchas furosemidas de montones de laboratorios que tienen otras marcas también, o hay algunas furosemidas que se llaman furosemidas nomás. El ácido acetilsalicílico, Aspirina. La aspirina es de Bayer, del laboratorio Bayer, y todavía Bayer vende aspirina, ¿ya? Y la aspirina de Bayer vale el doble o el triple que el ácido acetilsalicílico del laboratorio Chile o del laboratorio Pasteur o qué sé yo, ya, de otro laboratorio, ¿ya? Así. Aquí estamos conversando con el doctor Claudio Fará, director del Hospital Comunitario de Tiltil. Bueno, muchas gracias, doctor, por traernos este tema tan interesante como todos los martes. Bueno, no todos los martes. No, pues una vez al mes nomás. Pues. Una vez al mes, en realidad. Una vez al mes, todos los martes estaríamos... No. Mucha pega para usted. Mucha pega. No. Por ahora, todos los martes. Cuando me jubile de nuevo, ya, ahí voy a venir todos los martes. Sí, porque el doctor es vecino aquí también de la comuna. Sí. Así que muchas gracias, doctor, por venir. Muchas gracias por traer este tema tan interesante, como le digo. Y nada, pues, a tomar vitamina C. Sí, pues, a mantenerse con... O comer fruta, que aquí fruta. Todavía hay fruta cítrico, hay naranja, sí. Pomelo, que es más caro, pero limones también. Oiga, la lima que está desaparecida. La lima, sí. Sí, no sé. Yo tengo un árbol de lima y todo. ¿Sí? Cada persona que le doy de a probar no la había probado. Sí, yo no podría distinguir cuál es la lima. ¿A simple vista? No, pues claramente sí, igual a un limón. Ya. La forma entre un limón y una naranja, pero el sabor es otro. Sí. ¿no? Ya.
Le voy a echar una lima. La lima, se supone que la lima tiene más vitamina C que ninguno de los cítricos. ¿En serio? Sí, Mire, sí. Así que tiene una mina de oro ahí. mire. Sí, Son ricas además, sí, son suavecitas. sí. Ah, mira. Si me acuerdo que cuando vengas le voy a traer una lima para que la pruebe. Ya, pues. Para Ok, que la pruebemos entre todos. te voy a cobrar. Ya. Bueno, vamos a ir a la música acá en Radio Tiltil. Vamos a despedir al doctor Claudio Fará. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el próximo mes. Ya, pues. Hasta el otro mes. Hasta el otro mes entonces. Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores, especial a la gente del hospital que están escuchando. Un saludo a todos los hospitales ahí que se portaron fantástico el día que me dio la cuestión el soponcio. Sí. Bueno, chao. Ya, Muchas chao, gracias. chao, muchas gracias.